Muy buenas tardes, vamos a hablar de un tema importantísimo en estos momentos. Estamos terminando la Cuaresma, el próximo sábado es San José, el próximo domingo es Domingo de Ramos, y en unos días vamos a vivir el milagro de los milagros, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua de las Pascuas, el Día de la Alegría, el Domingo de todos los domingos, como se suele decir. Vamos a recordar un poquito lo que significa la Pascua. La Pascua es una palabra que significa paso, y empieza recordando el paso del Señor cuando los judíos huyen de la esclavitud, llevados por Dios, de la mano de Dios y de Moisés, de la esclavitud de los egipcios. El Señor intervino de una manera muy dura, con las famosas 10 plagas, y liberan a los judíos que precisamente escapan no tanto de la libertad política. Cuidado, la idea no era tanto la esclavitud política, era el que no podían adorar a su Dios como ellos querían. Es la excusa, o más bien el pretexto, que precisamente Moisés pone delante del faraón para decir: queremos tener la libertad de poder rezar de acuerdo con nuestras costumbres. Y eso es lo que el faraón no quería, porque luego los teólogos de la liberación han elegido el éxodo como si fuera una razón política por la que huyen. La razón primera y fundamental es el que los hebreos quieren tener la posibilidad de lo que llamamos la libertad religiosa, el de adorar a su Dios, y Dios va a hacer un pacto con ellos, y ese será el primer paso. El éxodo es el primer paso, la salida, la huida de la esclavitud de los egipcios. Pero después viene el punto más clave y más importante. El Mesías prometido se ha encarnado, se ha hecho hombre Dios, Dios hombre, y a partir de ese momento vamos a vivir, lo hemos vivido, unas 4 semanas de Cuaresma. El Papa se quejaba al principio, el Papa Francisco, de que hay muchos cristianos que viven la Cuaresma pero desprovistos de la Pascua, o desconectados de la Pascua, cuando no se pueden desconectar. La Pascua es la culminación y el presupuesto de una vida nueva que viene después de la muerte de Cristo en la cruz. Sabemos que ha sido muy discutida. Aquí no vamos a hablar del aspecto un poquito teológico, digamos, histórico. Eso lo tienen libros muy buenos, en cualquier libro de teología. Les puedo recordar uno que es estupendo, que se llama Y dicen que resucitó, de Vittorio Messori, donde pueden encontrar todas las razones del aspecto histórico. Pero vamos a fijarnos en el aspecto verdaderamente que yo llamaría fundamental, que es el siguiente. ¿Qué supone para ti y para mí la Pascua? Una vida nueva, la alegría de la resurrección. Como decía San Agustín, fides Christianorum resurrectio Christi es. La fe del cristiano es la resurrección de Cristo. Ni estaban locos, ni eran místicos, ni eran visionarios. Tocaron con sus manos al Señor, lo vieron con sus ojos, escucharon su voz. Y eso es lo que provoca esa maravilla de que podemos creer en la resurrección de Jesucristo. Ha habido un autor que ha hecho mucho daño, Bullman, el de la desmitologización, que llegó a decir: si la resurrección fuera histórica, la fe sería superflua. No sé por qué. Claro que la resurrección ha sido histórica, pero está mucho más allá de la historia. Fue histórica en un determinado momento, sabemos, están perfectamente establecidas las coordenadas de la vida de Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, quién mata, asesina a Jesucristo, la muerte de Jesucristo, lo conocemos por la historia, no solamente de los evangelios, sino también de los mejores historiadores, como sabemos, romanos. Ahí está. Pero no ese es el tema es: ¿qué significa para mí hoy la Pascua del Señor? La Pascua del Señor, el paso del Señor en tu existencia y en mi existencia. Hoy los hombres buscamos la felicidad en 50.000 cosas que no tienen razón de ser. En el dinero, en la política, en el arte, en la cultura. Bueno, todo eso está muy bien, pero eso pasa. Eso no es la felicidad permanente. Lo importante es dónde tú y yo buscamos la felicidad. ¿En la ciencia? ¿En la técnica? ¿En la comodidad de vida? ¿En los placeres? ¿En las borracheras? ¿En la lujuria? La verdadera felicidad está en la fiesta con Cristo y en la caridad con todos nuestros hermanos. Donde no está es donde no está Dios. Donde no está es donde no está el prójimo. Donde no está es el narcisismo de muchos de nosotros que vivimos para satisfacer nuestros deseos y nos olvidamos realmente del compromiso formidable que supone todo esto. Hay un pasaje de San Agustín que me encanta y que lo quiero comentar, que es el siguiente. Dice San Agustín, ya es la época de los romanos: Roma
Como amaba a Rómulo, lo hizo Dios. La Iglesia, en cambio, como reconoció que Jesús era Dios, lo amó, lo adoró. Eso es realmente lo bonito de todo esto. Es importante, y lo quiero recalcar, tengo aquí una cita estupenda de un autor, de unos autores que son judíos, que dicen lo siguiente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Lo último que un judío se esperaba del Mesías era que tuviera que sufrir, que tuviera que morir y que tuviera que resucitar, o que luego resucitara. Lo último que esperaban los tiempos mesiánicos era una cruz, un sepulcro vacío en medio de la historia. Todos los judíos, hijos de la espera de Israel, tanto de la corriente relativista, los saduceos, que incluso negaban toda posibilidad de vida eterna, porque negaban la espiritualidad y el alma, como la corriente que podríamos llamar metafísica, farisaica, esperaban la llegada gloriosa del Mesías en los últimos tiempos, pero no estaba enunciada ni la muerte, ni mucho menos la resurrección. De hecho, Joachim Jeremías, que es uno de los grandes exégetas protestantes, dice: el primitivo anuncio cristiano sobre la resurrección de Jesús, con un intervalo de tiempo que lo separa de la resurrección universal de todos los muertos, es una novedad absoluta para el judaísmo. Otro protestante, Wigneber, racionalista, que consideraba las apariciones del resucitado como fruto de la mente alucinada de Pedro. Nada de mentes alucinadas, ni fanatizadas, ni nada de esas cosas. Pero dice textualmente: no vemos en verdad qué escrituras predijeran la resurrección del Mesías. Por lo que sabemos, no existía en el Antiguo Testamento una doctrina relativa a la resurrección que pudiera aplicarse a Jesús. Para acabar con las citas, uno de los escritores más leídos judíos de nuestro tiempo, que se llama David Flusser, lo dice también: no hay nada en todo el judaísmo de la época de Jesús, nada en ninguna corriente que conozcamos que sepa algo de un hijo del hombre que debía morir y luego resucitar. Por lo tanto, queda claro, la resurrección no podía nacer de una reflexión sobre las profecías judías que ni siquiera aludían a un Mesías, obligado a resucitar. Si acaso, señala Mesori, en la primera comunidad judía se siguió el camino al revés, tratando de dar post factum, en el conjunto de las profecías mesiánicas, el anuncio de este acontecimiento imprevisto en aparente contraposición con ella. O sea, no es la fe en la ley y en los profetas lo que crea la resurrección. No es el fanatismo lo que crea la resurrección. Es la resurrección de Cristo la que produjo la fe en la resurrección. No la fe de los primeros cristianos la que inventaron la resurrección. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, como decía Bullman, si la resurrección fuera histórica, la fe es una tontería, con perdón de Bullman y de los que le sigan. Eso es un poquito como la realidad. Por eso, vamos a la práctica. O sea, ¿qué es lo que hoy a los hombres nos pide la resurrección de Jesucristo? Ya hemos comentado, en definitiva, la resurrección de Cristo nos da la seguridad de fundamentar nuestra fe. Ha resucitado. No es la fe la que origina la resurrección. Fue la resurrección la que motivó y fortificó la fe de los primeros cristianos y, por supuesto, de los apóstoles. Es hoy la realidad central de nuestra fe. Si no ha resucitado, vana es nuestra fe, nos dice San Pablo. Y recordemos que nada menos que San Agustín, como he recordado al principio, fides Christianorum resurrectio Christi es. La fe del cristiano es la resurrección de Cristo. Los apóstoles son los testigos de la resurrección. Y la palabra, paso, tránsito, nos hace ver que hemos pasado también nosotros, hoy, 20 siglos después, o los que sean, hemos pasado de la muerte, hemos pasado de la esclavitud, o deberíamos pasar de la muerte y de la esclavitud, del narcisismo, del egoísmo, de todas las barbaridades que estamos viendo, a la alegría de la consumación que nos ha traído Jesucristo con su resurrección. Jesucristo vive, es luz, ahora y siempre, nos libera del pecado, nos trae la gracia. Por eso la resurrección es la gran luz para un mundo a oscuras. Para concluir, ¿qué es para mí, qué es para ti la Pascua? Te pregunto, y me pregunto, en tu cabeza, ¿qué piensas? ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿Qué estudias? En tu voluntad, ¿qué quieres? ¿Felicidad? ¿Fortaleza? En tu boca, ¿de qué hablas? Tu vida,
tiene un tono humano o pareces un muñeco en tu forma de vestir o en tu forma de actuar? En tu corazón, ¿qué amas? ¿Qué llena tu corazón? ¿Qué quieres? En tu comportamiento, santifica tu actividad. Como decía San José María, vamos a poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Para terminar, no olvidar nunca que la Pascua nos recuerda: 1. Nuestro corazón está hecho para la alegría, para la felicidad. 2. Dios es la fuente de la verdadera alegría. 3. Hemos de conservar en el corazón todos los días la alegría cristiana. La alegría del amor, la alegría de la conversión, la alegría en medio de las pruebas. Y tú y yo estamos en medio del mundo a ser testigos de esa alegría.